Perfecto. Bueno, no sé si se ve ahí. Empecé a compartir la pantalla. Sí, perfecto. Bien. Bueno, vamos primero con continuar con lo de la semana pasada que había quedado pendiente, que es el disyuntor diferencial de fuga. Me sorprende que no haya tanta gente. ¿Todos lo vieron? A ver. Bueno, arranquemos nomás. Disyuntor diferencial de fuga. Este dispositivo, como bueno, les había contado la semana pasada, que está destinado para proteger a las personas, a diferencia, o a los animales. A diferencia de una termomagnética, este tipo de aparato lo que hace es proteger a las personas de cualquier contacto indirecto o directo con un conductor o, por ejemplo, un electrodoméstico. Vamos a ver cómo funciona, cuál es el principio de funcionamiento, las diferentes sensibilidades que se manejan y cuál es el correcto para una instalación domiciliaria. Bueno, este dispositivo de protección está destinado a desconectar un circuito cuando en él se presenta una falla de aislamiento. La perilla del interruptor diferencial es un disyuntor diferencial, carga un resorte y cierra el circuito. Lo que hace es censar la corriente que entra y la que sale por el dispositivo, que es el disyuntor diferencial, y cuando detecta que no es la misma corriente la cantidad que entra que la que sale, detecta que hay, o entiende que hay una fuga de corriente y por lo tanto desconecta de manera automática. Ahora, este tipo de disyuntores diferenciales tiene una determinada sensibilidad. Esta sensibilidad es lo que hace que no con cualquier fuga actúe un diferencial. Es decir, si hay una fuga, por ejemplo, en los disyuntores que se utilizan en un domicilio, los que se exigen, son que tengan una sensibilidad de 30 mA. Es decir, que cuando ocurra una fuga de corriente de 30 mA, dos segunditos que me pidieron entrar. Cuando existe una fuga de corriente de 30 mA, va a saltar el disyuntor. Vamos a tener en cuenta que un disyuntor puede saltar desde la mitad de su intensidad nominal de fuga hasta su intensidad nominal de fuga. Es decir, si la intensidad nominal de fuga que tiene un disyuntor diferencial es de 30 mA, el disyuntor puede saltar cuando exista una fuga desde 15 mA hasta como máximo 30. Si salta después de los 30, está mal, es algo que está fuera de norma. ¿Por qué? Porque se supone que debe estar protegiendo a las personas. Y en caso de que haya una fuga mayor y no salte, no está funcionando correctamente. No sé si se entiende esa parte. Por otro lado les pregunto, ¿me escuchan bien? ¿Se entiende? ¿Se ve todo? No sé, ahí Rodri que entró recién. Hola, buenas tardes. Sí, se escucha perfecto. Genial. Bueno, estamos arrancando con el funcionamiento del disyuntor diferencial. eh, de bueno, cómo es su funcionamiento y las diferentes sensibilidades que se manejan. Eh, en los domicilios se exige que sea de 30 mA. Hay más sensibles y menos sensibles. Bueno,
El disyuntor diferencial se constituye de un núcleo toroidal de material ferromagnético, que sería el toroide, sería este de acá, abrazado por dos bobinas que se asocian en serie con el circuito protegido, más una bobina diferencial, que la bobina diferencial es esta de acá. Y fíjense que cuando está diciendo que son dos bobinas que se asocian en serie, quiere decir que están en serie con el circuito, es decir, entra por la bornera de fase y la bornera de neutro, los dos conductores, y salen hacia las cargas, por acá. Fíjense que el conductor encargado de transmitir de transmitir la corriente es el mismo que está enrollado en el toroide. Por eso está en serie. Bueno, y esta sería la bobina diferencial. Entonces, esto es sencillo. ¿Qué pasa? Cuando hay una corriente que circula por esta bobina, genera una corriente, y esta otra genera otra corriente. Entonces, si es igual esta que esta, no hay ninguna diferencia. Ahora, cuando es mayor en una de ellas, existe una diferencia, y por lo tanto la bobina diferencial la detecta y produce la apertura del circuito. Ahora vamos a ver. Sí. Puede ser que trabaje por, ¿cómo se dice? Por bloqueo de campo magnético. La verdad que me mataste con esa pregunta. Claro, porque por lo que estoy viendo en el circuito, al tener las bobinitas ahí en el núcleo, Sí, las dos generan campo magnético. tenés razón, no es una corriente. Sí, Lo que lo está censando es la del medio, entonces cuando uno de los campos magnéticos deja de actuar sobre el otro, se dispararía, digamos. exactamente. Sí, tenés razón. Acá, fíjense, estos son las indicaciones de este esquema. La P sería el pulsador de prueba, que fíjense, lo que hace es puentear entre el neutro antes del sistema del disyuntor con la fase a la salida. Y acá lo que hace es, tiene una resistencia que está calibrada para que produzca una fuga de 30 mA, y que cuando uno pulsa acá cierra el circuito y produce una fuga. De esa manera está corroborando el correcto funcionamiento de un disyuntor. En un disyuntor lo van a ver si está más abajo, ya no me acuerdo. Acá. No sé si se alcanza a ver ahí, eso de ahí, esa T de ahí. Esperen que tengo otra foto. Esto de acá es el botón de test. Fíjense que ahí abajo dice pruebe mensualmente. Es muy importante que ustedes eso lo hagan y que respeten las indicaciones del fabricante, de respetar las borneras, las indicaciones. Fíjense, acá tenemos en la derecha el neutro y en la izquierda la fase. Igualmente, abajo, obviamente, entra neutro, sale neutro, entra fase y sale fase. Algo importante a tener en cuenta es que el funcionamiento es indiferente si uno alimenta por abajo o por arriba, pero se recomienda que la alimentación sea desde arriba y no desde abajo. Más que nada, es una convención, es un acuerdo, y en caso de hacerlo al revés, se debe indicar. Es decir, si alimentamos desde abajo y tenemos la carga arriba, se debe indicar. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a que la alimentación sea desde arriba, y se debe indicar, avisar. La alimentación está dada desde abajo. Pero no interfiere en su funcionamiento. Bueno, seguimos acá.
Por otro lado tenemos la resistencia, que es lo que les había comentado hoy, que lo que hace es limitar el paso de corriente para simular una fuga de 30 mA. Después tenemos la C, que sería esto, que es el dispositivo de mando de la apertura del interruptor. Tenemos un toroide y tenemos devanado diferencial, que sería la D, y la corriente diferencial, que es la que circula debido a la diferencia entre la bobina 1 y la bobina 2. Dice, veamos cómo opera el protector diferencial. Cuando la corriente atraviesa la bobina 1, que sería esta, origina un flujo 1. Y cuando la corriente atraviesa la bobina 2, origina un flujo 2. Ahora, en condiciones normales, cuando no hay ninguna fuga eléctrica, el flujo en 1 y el flujo en 2 es igual. Por lo tanto, no hay una diferencia entre uno y otro. En cambio, cuando existe una fuga, existe una corriente por la bobina diferencial que hace que actúe el dispositivo de mando de la apertura del interruptor. Fíjense que acá tenemos la bobina 1 y la bobina 2, cuando son iguales, entonces, o sea, cuando el valor es el mismo, tenemos 1 menos 2 y no hay fuga, la diferencia es 0. Por lo tanto, no actúa el diferencial. En cambio, cuando la corriente que atraviesa la bobina 1 no es igual a la que recorre la bobina 2, se origina un flujo diferencial, que sería este de acá, activando la apertura del circuito. Bueno, si este flujo equivale a la sensibilidad del dispositivo, actúa el mecanismo de desenganche dejando fuera de servicio el circuito o instalación eléctrica. Tengan en cuenta que si el flujo equivale a la sensibilidad del dispositivo o es mayor, o si es mayor, actúa el mecanismo de desenganche, en cualquiera de los dos. Por otro lado, también ahora les voy a mostrar acá qué es lo que simboliza cada una de estas inscripciones, así lo saben leer después cuando ven un disyuntor, saben cuáles son sus designaciones. Bueno, el principio de la protección diferencial se basa en que el interruptor desconecta un circuito defectuoso cuando una intensidad a tierra sobrepasa el valor de la intensidad diferencial. En este sistema de protección, todas las masas de los aparatos deben ser puestas a tierra. Acá hay algo también muy importante a recalcar, y es que la protección a tierra y el disyuntor diferencial trabajan en conjunto. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, ya les expliqué la semana pasada que cuando uno tiene una heladera y esta está aislada porque tiene unos tacos de goma y está electrificada, si uno tiene conectada el chasis al conductor de tierra y ese conductor de tierra está conectado a la jabalina, toda la fuga que exista de la heladera irá por ese conductor hacia la jabalina. Se producirá una fuga y no quedará ahí. La tensión no estará en la carcasa esperando a que uno vaya a tocar la carcasa para fugarse a tierra, sino que va a estar fugándose por la jabalina. Y como nosotros vamos a tener colocado un disyuntor, va a detectar la fuga
al instante en que se produzca la fuga, no cuando nosotros vayamos a tocar la heladera. Por lo tanto, es por eso que yo siempre insisto de que porque muchas veces pasa, por ejemplo, en un domicilio que uno va y no tiene colocado el disyuntor. Uno coloca el disyuntor porque es mejor que no tenga nada, a no tener nada, pero también es importante verificar que la instalación tenga el conductor a tierra y la jabalina conectada. Porque tranquilamente yo le puedo dejar solamente el disyuntor, pero no le dejo el cable a tierra colocado. A ver, si uno se pone a analizar entre no haber tenido nada, ni disyuntor ni jabalina, es mejor colocarle el disyuntor, obviamente. Ahora bien, si tenemos la posibilidad, o sea, estamos en la obligación de asesorar al cliente y decirle, mira, lo ideal es que vos, para que haya un correcto funcionamiento del disyuntor, debes colocarle el cable a tierra y una jabalina reglamentaria, bueno, y demás, porque trabajan en conjunto. Entonces, y obviamente, además de hacer todo eso, que todos los tomacorrientes estén conectados. O sea, es todo un tema, es algo que una persona termine electrocutada es una acumulación de fallas en una instalación. Es decir, tiene que haberse generado una fuga en una heladera, tiene que no existir un disyuntor diferencial, tiene que no haber una jabalina, tiene que estar la persona descalza para poder fugar la electricidad por ahí. A ver, son muchas cosas que uno va siempre recomendando para ir evitando de a una por vez. Es decir, armar bien un tomacorriente para que tenga conexión a tierra, colocar el disyuntor para que salte en caso de que haya algo electrificado y así. Entonces son muchas las cosas que hay que tener en cuenta para que una instalación sea segura. No sé si, Juan, vi recién que te conectaste, no sé si me escuchás bien y si te anda el micrófono. Si no anda, mandame algún mensaje así por lo menos sé que me escucha. Ahí algo se escuchó, pero muy bajo. No, me aparece como silenciado tu micrófono y cuando hablas se desilencia, podríamos decir. Ahora, a ver, ahí sí me parece bien tu micrófono, Juan. Bueno, seguimos nomás. Ahí algo se escucha, pero escucho re bajo a todos, así que no sé. Bueno, Sí, es como que hace interferencia el micrófono de Juan. sí, no sé, porque además estoy grabando la clase y cuando grabo la clase me baja el volumen de la computadora, entonces escucho muy bajo las preguntas de ustedes, pero algo se escucha. Bueno, acá tenemos los símbolos con los que se identifican los disyuntores diferenciales. Tenemos bipolar, es este de acá, tetrapolar, es este de acá, y este es otro tipo de simbología para un disyuntor bipolar. ¿Por qué? Fíjense, esas dos rayitas de ahí nos indican que son dos conductores que tienen este mecanismo. Esto de acá es simboliza la bobina con la que se sensa. Bueno, vamos a ver ahora
No sé si ven qué tan bien ven esta imagen, pero si no lo trabajamos acá. Bueno, esto es un disyuntor diferencial marca SICA monofásico. Primero que nada, ¿cómo nos damos cuenta de que es monofásico? Porque tiene solamente dos bornes, que uno es para introducir la fase y el otro neutro. Otra cosa muy importante es identificar en qué lugar, en qué bornera va el neutro y en cuál la fase. Tengan en cuenta que esto sí tiene que ver, o ¿cómo les puedo decir? Influye en el funcionamiento del dispositivo. Es decir, en este caso sí les digo, respeten las indicaciones del fabricante. Si les dice que el neutro va acá, pongan el neutro en la derecha. No todos los fabricantes lo hacen de la misma manera, es decir, algunos tienen el neutro a la izquierda y otros a la derecha, y tengan en cuenta cuando lo vayan a reemplazar en un tablero, no es algo indispensable porque de última tienen que poner un cable nuevo nada más, pero bueno, es para que lo tengan en cuenta. A ver, no hay tanta diferencia en un disyuntor monofásico, pero en un disyuntor trifásico que tenemos 4 borneras, sí es diferente como uno puede organizar un tablero en caso de que tenga el neutro a la izquierda o 3 borneras más a la derecha, es decir, a la derecha. Son detalles, pero bueno, que hacen a una buena instalación. Bueno, por otro lado, no sé si ven bien esta parte de acá, que es la parte que me interesa ahora. Fíjense, arrancamos con este simbolito de acá, IN, que significa intensidad nominal. Es decir, la intensidad para la cual está preparada, la intensidad que soporta, el paso de corriente que soporta este disyuntor diferencial. Algo súper importante que deben entender es que un disyuntor diferencial no actúa frente a un cortocircuito o una sobrecarga. Eso, ¿de quiénes están encargados de proteger ese tipo de circunstancias? Las termomagnéticas. Exactamente. Bueno, tenemos en primera instancia la intensidad nominal, es decir, este disyuntor está preparado para un paso de corriente máxima de 25 amperes. Las hay de 25 amperes, hay de 40, hay de 63. En general, el que más comúnmente se utiliza, pero eso es dependiendo cada instalación, es el de 40, porque el de 25 queda medio justo. ¿Qué debemos tener en cuenta ahí? La termomagnética que nosotros instalemos debe ser igual o menor en su intensidad nominal, es decir, la termomagnética de corte general. Por lo tanto, si nosotros tenemos una termomagnética de corte general de 40 amperes, como mínimo le podemos poner un disyuntor de 40. Si tenemos, por ejemplo, una termomagnética de corte general de 25 amperes, le podemos poner un disyuntor de 25, de 40 o de 63 amperes, que es lo máximo que viene. 63 amperes es lo máximo que viene en monofásica. Así que bueno, eso es algo muy importante a tener en cuenta. La mayoría de las casas de electricidad trabajan con disyuntores de 40. El de 25 está muy justo, pero tranquilamente se puede poner siempre y cuando respetemos los límites.
Bueno, por otro lado, acá nos está indicando la tensión de trabajo, que sería 240 volt, y el tipo de corriente alterna. Otra cosa que nosotros, es como para que lo sepan, pero no nos interiorizamos mucho más en el tema, es el tipo de disyuntor. Hay disyuntores que son para corriente continua, hay disyuntores que son para corriente alterna, o para diferentes tipos de corrientes que son... hay miles, pero bueno, nosotros utilizamos para corriente alterna, que es este de acá. Van a escuchar hablar también del disyuntor superinmunizado. Eso se utiliza más que nada en lugares en donde hay mucha electrónica, debido a la generación de armónicos y demás, que no va al caso en el curso. Pero es como que es más, está como más filtrado, por así decirlo, un disyuntor superinmunizado. Por otro lado, la segunda designación sería I diferencial N, que es intensidad nominal de fuga. Es decir, cuando exista una fuga, ¿de qué valor va a saltar el disyuntor? Va a actuar el disyuntor diferencial. Bueno, si queremos saber eso, nos fijamos acá. Intensidad nominal de fuga. Tengan en cuenta que los disyuntores diferenciales actúan desde la mitad de su intensidad nominal de fuga, es decir, desde 0,015 hasta el valor de su intensidad nominal de fuga. O sea, desde 0,015 hasta 0,030. Ahí escucho algo, pero no escuché mucho. Ah, bien. No sé si me preguntaron algo y no escuché o no me preguntaron nada. Juan hizo una pregunta, pero no se escuchó. No sé, Juan, si me querés escribir o... Escucho el ruido del teclado, lo único, pero no sé. Bueno, cualquier cosa me pregunta. Me perdí. Acá. Bueno. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, hay diferentes tipos no, hay... Sí, o sea, con diferentes intensidades nominales de fuga. Los más comúnmente utilizados y los que se deben colocar en un domicilio es de 0,03 amperes, que equivalen a 30 miliamperes. Esto no es un valor casual, sino es debido a lo que puede llegar a producir esa corriente ese tipo de corriente que atraviesa el cuerpo humano ya puede causar la muerte o bueno, está ahí medio... No, obviamente no la muerte porque si no sería más bajo el nivel de fuga al que debería saltar, pero ya no es nada lindo sentir ese paso de corriente. Por otro lado, tenemos acá la intensidad máxima de fuga a la que puede actuar el disyuntor. Tengan en cuenta que no es que si se fugan 500 amperes va a saltar porque se fuguen 500 amperes, sino que lo máximo a lo que puede actuar esto es 500, pero obviamente actuaría muchísimo antes, 0,03 amperes. Después tenemos la intensidad nominal de cortocircuito, que es 3000 amperes o 3 kiloamperes, sería algo similar. Y por último, en
En este disyuntor tenemos las normas que cumplen, que son importantes para corroborar porque muchas veces en las reglamentaciones, por ejemplo en la reglamentación de Argentina, exigen, por ejemplo, el conductor debe cumplir con la norma IRAM tal, el disyuntor debe cumplir con la norma IEC 61008-2-1, ponele. Entonces, cada norma que cumplen tiene ciertos requisitos para que puedan ser cumplidos, obviamente. O sea, debe pasar por un montón de pruebas para que la certifiquen. Por eso es tan importante que ustedes, a la hora de comprar los materiales, verifiquen que cuenten con los sellos de certificación. Entiendo de que cualquiera le puede poner a un conductor un sello y que no tenga ninguna validez, pero bueno, se supone que hay alguien que está controlando, se supone. Pero la realidad es que te pueden vender un cable subterráneo truchísimo y los sellos los tiene igual. Pero bueno, por lo menos para atajarse un poco y saber qué es lo que debe cumplir. Algo que no tenía el otro disyuntor diferencial que vimos es, por ejemplo, tenemos por un lado la tensión nominal, que es decir, lo normal, a qué tensión está preparado para trabajar, 220 volts a 50 Hz. Pero la tensión de trabajo es desde 125 hasta 250 volts. Entonces ahí tenemos, por un lado es la tensión de trabajo y por otro lado la tensión nominal. Bueno, y después tenemos acá el modelo 40 amperes, 0,03 miliamperes, 0,03 amperes. Pero bueno, esto ya es propio de cada marca, esto de acá. Y acá, bueno, aclara dos polos, que sería para una instalación monofásica, y no mucho más. Pregunto, ¿por qué dice pulsar cada mes? Porque de esta manera ustedes verifican ese botón de ahí. No sé si sabes para qué sirve, por empezar. No, lo vi acá en casa y quería preguntarte ya. Es una manera de corroborar el correcto funcionamiento del disyuntor. Entonces, esto es esa tecla de ahí, es justamente esta parte de acá. Este pulsador de acá es este de acá abajo. Lo que hace es producir una fuga de manera interna en el disyuntor del mismo valor al que está preparado para saltar. Por lo tanto, si uno tiene un disyuntor que salta a los 30 mA de fuga, o sea que cuando hay una fuga eléctrica que tiene una intensidad de 30 mA, debe saltar. Si yo aprieto y saltó el disyuntor, cortó la luz, quiere decir que está funcionando correctamente. Entonces, todos los meses yo voy y corroboro eso. Lo ideal es que ustedes lo hagan con todas las térmicas que van después del disyuntor bajas. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes producen una apertura del circuito casi que sin carga, o directamente sin nada de carga, si bajaron todas las térmicas, sin ninguna carga. Entonces, la apertura del circuito va a ser mucho más suave, porque no va a haber una corriente que esté pasando a través del disyuntor al momento de que salte. Entonces, está muy bueno que lo hagan. Yo cada tanto cuando entro a casa lo hago porque sé que está todo apagado, listo, lo pruebo, te quedas tranquilo, lo levantás y ya está. Y esta parte de acá, que es una resistencia, lo que hace es limitar el paso de corriente para que la fuga que se produzca
sea de 30 miliamperes, porque si no yo produzco una fuga de 5 amperes y obviamente va a saltar el disyuntor, pero para ese entonces yo ya voy a estar re duro, o sea, va a estar re electrocutado a esa altura, si recién a los 5 amperes de fuga está saltando un disyuntor. Por lo tanto es básicamente para eso, para probarlo. Y bueno, lo que hace es generar una fuga para la cual está preparada a saltar. Entiendan que si por ejemplo hay una fuga de 20 miliamperes, el disyuntor ¿salta o no salta? Anímense, ¿eh? No hay drama, no los voy a retar. ¿De 20? De 20 miliamperes, o sea de 0,02 amperes. Supuestamente no. Claro, bueno, eso es un disyuntor, por ejemplo, un disyuntor de, estamos hablando, o lo di por supuesto, mejor dicho, un disyuntor de estas características que tiene una intensidad nominal de fuga de 0,03, el disyuntor puede saltar desde 0,03, o mejor dicho, desde 0,015, o sea, más sensible que lo que dice acá. O sea, puede ser cuando haya una fuga menor a 0,03 hasta 0,03. ¿Por qué? Porque está preparado, según las normas, para que salte un poquito antes de su máxima sensibilidad o hasta ahí. Si salta después, o sea, si se tiene que producir una fuga más grande para que el disyuntor pueda saltar, está mal, no está funcionando correctamente, porque no nos está protegiendo. Es como que yo les diga que suena una alarma si se están fugando 15 litros de agua, o por ejemplo, yo tengo una alarma que a los 30, cuando detecta que están fugándose 30 litros de agua, empieza a sonar la alarma. Pero el fabricante te dice, mirá, esto es como máximo, va a saltar cuando se fuguen 30 litros de agua. Pero a partir de los 15 ya es posible que empiece a sonar la alarma. Entonces para nosotros joya. ¿Por qué? Porque por lo menos vamos a tener una descarga aún menor antes que se actúe el disyuntor diferencial. No sé si me siguen hasta ahí de esa explicación, me interesa que la entiendan ahí. Que puede ser hasta esa sensibilidad es la máxima a la que está permitido que salte. Si salta después está mal, si salta antes está bien, pero hasta la mitad. Tampoco puede saltar en cualquier momento porque no sería útil. No sé si me explico. Sí, se entiende. Joya. No sé, los demás. Sí, yo más o menos te entiendo. Entiendo que a partir sería de 0,015, ahí ya puede empezar a cortar. Exactamente. Por ejemplo, no fue que la heladera se quedó toda electrificada, pero tengo una conexión que está muy húmeda, unos tomacorrientes que están, no sé, en tal lado que están muy húmedos, y eso ya producen fugas. Y se lo digo por experiencia, o sea, hay veces que uno va a la casa de alguien que me dice, mirá, estoy sin luz porque me salta el disyuntor, y uno después empieza a desarmar y son tomacorrientes que dan a una pared que está súper húmeda, aislado con solamente cinta de tela, y la humedad que produce el ambiente y que justo llovió y se humedeció la pared hace saltar el disyuntor. Y tal vez no llega a los 30 miliamperes. Sin embargo, salta. Así que sí, o sea, es básicamente eso. Sí, A ver, lo entendí perfecto. hay aparatos que me puse a buscar en internet cuánto salen y que sirven justamente para hacerle pruebas a los disyuntores, que están bárbaros porque hacen diferentes tipos de pruebas. Primero que nada, hay pruebas en las que van produciendo fugas controladas, obviamente, pequeñas, o sea, de menor a mayor sería. Entonces te va mostrando, bueno,
le probé una fuga de 10 mA, no saltó, de 12 no saltó, de 18, bueno, ahí saltó el disyuntor a 18 mA. Y después, ¿cuánto fue lo que demoró en saltar? Porque no es lo mismo que yo esté durante 5 segundos produciéndose esa fuga y recién ahí saltó. También se mide el tiempo que demora en actuar un disyuntor diferencial. Entonces, un disyuntor diferencial instalado en un hogar debe saltar como máximo a los 30 mA y a los 30 milisegundos. O sea, es muy rápido como debe actuar. Y con ese tipo de aparatos uno puede fijarse a qué intensidad saltó y cuánto demoró en actuar. Y todo ese tipo de mediciones toman sentido cuando uno después se fija en la normativa y dice, bueno, a ver, ¿qué me exige la normativa de un disyuntor? Que salte a, no sé, la mitad de su intensidad nominal a los 30 milisegundos y a la máxima intensidad nominal a los 15 milisegundos, por ejemplo. Cuanto mayor sea la fuga, más rápido tiene que saltar, por ejemplo. Y uno entonces después va contrastando. Lamentablemente uno no, por lo menos creo que el bolsillo de ninguno de nosotros nos permite poder comprarnos algo así que sale, no sé, más de 200.000 pesos por abajo de las patas. Pero la verdad que están muy buenos, son instrumentos de medición muy interesantes, porque bueno, permiten hacer un estudio muchísimo más exacto del funcionamiento de un disyuntor. La realidad está también en que en el campo en el que nosotros nos manejamos no es algo indispensable. Uno aprieta el botón y si salta funciona, y si lo apretás y no saltó el disyuntor está roto y hay que cambiarlo. Ahí está la teoría, la diferencia entre la teoría y la práctica. O sea, lamentablemente es así. Tampoco está tan mal, porque uno, o sea, el botón ese está hecho para probar justamente, y en caso de que no funcione hay que cambiarlo. Después, más adelante, vamos a hacer, para que cada uno tenga una lámpara serie que, bueno, sirve para diferentes aplicaciones, y una de ellas es corroborar que el disyuntor funcione. Pero bueno, ya lo veremos más adelante eso. Ahí escuché algo. Joya. No. Bueno, por último, por el tema de los disyuntores. Comercialmente se dispone de disyuntores bipolares monofásicos y tetrapolares trifásicos, de entre 25 A, 32 A, 40, 63 A. Y la intensidad nominal de fuga es de 30 mA, 100 mA, 300 mA, y hay otros que son más chicos, que son utilizados, por ejemplo, para la pileta, que son de 15 mA, si no me equivoco. O, por ejemplo, en un jardín de infantes, en diferentes lugares se exige que sea de menor sensibilidad. Así que todo depende de su aplicación, el tema de cuál se debe seleccionar. Bueno, por otro lado, algo que no me acuerdo si lo vimos la semana pasada y me pareció importante recalcar, es la correcta selección de una termomagnética de acuerdo al conductor que nosotros vayamos a colocar. No me acuerdo si se los dije, pero por ejemplo, si nosotros tenemos un cable de 2,5 milímetros, que si nos fijamos en la tabla, un cable de sección de 2,5 milímetros
la intensidad admisible que tiene en cañería dos conductores, y después nos fijamos que son dos conductores más la protección eléctrica, es decir, el cable a tierra, es de 21 amperes. La termomagnética que ustedes les deben colocar a estos conductores es como máximo uno de 20 amperes, porque de 21 no existen, de 20 como máximo. Yo en general me gusta ponerle de 16 para estar más tranquilo y no estar tan jugado ahí con... Entiendo que tanto la termomagnética como el conductor, no es que a los 22 amperes se prende en fuego, obviamente, pero para que trabaje de manera cómoda es hasta los 21. Queda a criterio de cada uno, pero a lo que quiero llegar es que como máximo le pueden poner el valor igual al que soporta, o sea, nunca mayor, porque si no, no estarían protegiendo a los conductores. Eso es súper importante que entiendan, que ustedes deben colocar como máximo algo similar, de 20, por ejemplo. En el caso de 4 milímetros, si soporta, por ejemplo, si soporta 28 amperes el cable de 4 milímetros, ¿qué termomagnética pondrían? Siendo que existen de 16, de 20, de 25, de 32 y de 40. ¿Y de 32? Ajá, ¿por qué le pondrías esa? Y porque dentro de todo es lo que más cerca está de los valores. Una de 25 es menos. Yo le pongo de 25 porque si no se va a sobrecargar, se va a recalentar y va a producir corto. Y no va a alcanzar a cortar la termomagnética. Bien. Rodri, lo que yo decía es, por ejemplo, vos tenés, está correcto lo que dice Gustavo, vos tenés un cable de 4 milímetros, soporta 28 amperes, ¿no? Entonces, si uno le pone una termomagnética de 32, esa termomagnética como mínimo va a estar saltando, como máximo, lo más rápido va a ser que salte justo a los 32. Claro, ahí entendí, ahí la casé. Entonces, nada, o sea, justamente tenés que ponerle algo menor. Algo menor, claro, para cuando llegue a ese punto corte. Exactamente. Entiendo también que uno no le puede poner una de 10 amperes a algo de 4 milímetros porque está, o sea, va a ser poco útil la instalación también. Porque vos pusiste un cable de 4 milímetros porque vas a tener un gran consumo. Si le pones una termomagnética de 10 amperes te va a estar saltando todo tiempo. Entonces, o sea, ni por exagerar ni por ser demasiado precavido está bien. O sea, deben encontrar ahí el punto justo. Sí, un poco menos. Exactamente. Si por ejemplo tienen cable de 6 milímetros y soporta 36 amperes según tabla, ¿una de qué amperaje le pondrían? ¿Y hay una de 32? Exactamente. Ahí sí. Y bueno, y algo que también deben tener en cuenta es, por ejemplo, ustedes tienen un domicilio y el cliente hizo un quincho al final de la casa. Y dice, no, yo le quiero poner, o mejor dicho, un taller quiere poner. Y se va a poner a soldar y demás. Y te dice, armame un tablerito en el fondo porque quiero ponerme a soldar. Y vos le pones un cable de 6 milímetros en el taller. Pero, ¿y antes? ¿Qué tienen en la casa? Eso es súper importante. Ustedes analicen en su totalidad la instalación. Es decir, ustedes no se pueden prender de un enchufe que tiene cable de 2,5 para alimentar todo un taller al que ustedes después le pusieron cable de 6 milímetros. ¿Por qué? Porque por más cable de 6 milímetros que le hayan puesto en todo el resto de la instalación, en todo el taller, si le pusieron si ustedes se prendieron de un cable de 2,5, no tiene lógica. O sea, el eslabón, la cadena se va a cortar por el eslabón más débil
Y eso sucede con los cables también. Se te va a prender fuego por el cable de 2,5. Así que eso también es algo muy importante a tener en cuenta. Sucede más que nada cuando uno pone, por ejemplo, un calefón eléctrico, que bueno, muchas veces está muy lejos del tablero el calefón y cuesta hacer un recableado, pero es lo que se debe hacer, porque si no, no tiene sentido ponerle cable de 6 milímetros solamente en una parte de la instalación. Bueno, una vez aclarado esto, quería mostrarles, a ver si lo encuentro acá, Gustavo me mandó la reglamentación de la EA, que está muy buena, porque en donde se habla de un montón es como la Constitución Nacional, pero de los electricistas, básicamente. Y la verdad que es algo muy útil, que ahora la voy a subir a Google Classroom para que lo tengan a disposición. Y quien quiera empezar a leerlo, la verdad que está muy buena, y ya teniendo unos conceptos básicos de electricidad, es súper entendible. Si uno va despacio y leyendo tranquilo, está muy bueno, y te podés enterar de un montón de cosas, de cómo ir estando en regla en todo sentido. Acá quería hacer hincapié en esta parte, que fue lo que estuvimos viendo ya, que son los tipos de canalizaciones y cables permitidos y no permitidos en cada caso. Fíjense, yo voy a empezar a leer un poquito y voy a ir acotando ciertas cosas. Dice, tipos de canalizaciones, cables y formas de instalación. En las instalaciones fijas se deben utilizar exclusivamente cables no propagantes de la llama. Estos cables deben tener una tensión nominal como mínimo de 450/750 volts. ¿Qué quiere decir esto? Es la tensión de fase y la tensión de línea, respectivamente, obviamente. 450 es tensión de fase y 750 es tensión de línea. ¿Qué quiere decir eso? La tensión de fase es la tensión entre una fase y el neutro, o sea, 450 como máximo puede haber entre fase y neutro. Y la tensión de línea, que es 750 volts, es la tensión que existe entre dos fases, por ejemplo, R y S, ponele, ese es un ejemplo, pueden ser entre otras fases. Pero vieron que hay, por ejemplo, el TPR dice 300/500. En este caso está pidiendo que sea de 450/750. Además, todas las canalizaciones deben ser no propagantes de la llama. Bueno, y después explica que a los efectos de esta reglamentación, no propagante de la llama, ignífugo y autoextinguible son lo mismo, según esta reglamentación. La verdad que en esta partecita de acá hay mucho, está todo comprimido, pero está súper interesante. Fíjense, dice, lo perdí, a ver, bueno, canalizaciones y cables no permitidos. Los no permitidos son cables sobre canaletas de madera, listones, zócalos o revestimientos de ese material o cualquier otro material combustible. Eso es, los cables sobre un material combustible no está permitido. Por otro lado, cable bajo canaletas, listones, zócalos o revestimientos de materiales que no cumplan con el ensayo de no propagación de la llama, tampoco está permitido. Cables directamente embutidos en paredes, techos y pisos de cualquier material, y esto se ve, o sea, lamentablemente se ve por cable simple aislado, que bueno, a esta altura ya saben cuál es, embutido en una pared, sin cañería, sin nada.
Después les voy a mostrar, no, es terrorífico. En un domicilio encontré cañería de chapa junto con manguera y tenía una T, o sea que eso no existe en electricidad, una T no existe, porque uno no puede decirle, ir pasando la cinta pasacable y decirle a la derecha, o a la izquierda, no existe eso, no se puede. Lo que sí se debe hacer ahí es sacar eso y colocar cañería nueva y una caja de inspección en esa parte en donde estaba la T. De esa manera evitan justamente la instalación de una T, porque no existe, no hay ni cañería para eso. Bueno, seguimos. Cables aislados sin envoltura de protección fijados sobre mampostería, yeso, cemento u otros materiales. Fíjense que estaba diciendo cable aislado es el cable simple aislado, pero sin envoltura de protección, o sea que no tenga una protección mecánica. Por ejemplo, el cable tipo energía, el subterráneo, el violeta, es cable simple aislado con envoltura de protección. Por eso es que no está permitido, porque ahí te está diciendo los que no tengan envoltura de protección. Por otro lado, cables con envoltura de protección fijados sobre mampostería, yeso, cemento u otros materiales por debajo de 2,5 metros. ¿Qué más? Conductores desnudos, excepto si se utilizan como electrodos dispersores en el sistema de puesta a tierra. Bueno, eso es casi que obvio, porque sería una animalada poner un cable simple aislado, o mejor dicho, un cable totalmente desnudo con tensión, no tiene mucho sentido. Pero bueno, eso es lo principal. Después hay otras características que ya se lo voy a pasar y me interesaría que lo lean. Es en la página 27 esto que estoy ahí hablando. Por otro lado, cables construidos con conductores macizos, o sea, unifilares de un solo alambre, eso no está permitido. Y acá viene lo más importante. Cables con o sin envoltura de protección sueltos sobre cielo raso suspendidos. Y esta parte de acá, cordones flexibles, tipo taller o similares, vaina chata o demás. Y cables según IRAM 247/5 o guión 5, que es la que cumple el cable tipo taller en instalaciones fijas. ¿Se entiende? Acá está lo que yo les explicaba en los videos al principio del año. Esto de acá. Cordones flexibles, tipo taller o similares. Y cables, entonces, acá esta es la parte más importante. Si ustedes no saben qué tipo de cable es, pero saben que cumple la norma IRAM 247-5, saben que ese tipo de conductor no lo pueden colocar en instalaciones fijas. A ver, yo hago hincapié en esta porque es la más conocida, pero IRAM 2039 o IRAM 2188 no están aprobados para instalaciones fijas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? A mí no, pero a la pantalla. Sí, se entiende perfecto, hasta ahora. Perfecto. Bueno, y por otro lado, acá miren esta anotación. Los cordones flexibles no son aptos para instalaciones eléctricas fijas, siendo su aplicación la alimentación de aparatos utilizadores portátiles o móviles o fijos, pero retirables. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué una heladera que está fija tiene cable tipo taller? O una cocina tiene tipo taller. Justamente por esto. Porque no son aptos para instalaciones fijas. Pero sí son para fijo, pero retirable. Para operaciones de mantenimiento, por ejemplo, luminarias con cordón y ficha. ¿Qué más? Acá, en lo del caño corrugado.
Caños lisos o corrugados de material sintético o aislante propagantes de la llama no están permitidos. Generalmente de color naranja, de acuerdo con la cláusula 7.3 de IRAM 62.386-1. Bueno, y acá una breve recomendación que dice que cuando uno va a poner cañería para la televisión, sea, si bien no es necesario, que sean no propagantes de la llama. Y por último, canalizaciones y cables permitidos. Es bastante sencillito. Cables sin envoltura de protección según norma IRAM 247-3 o IRAM 62.267 colocados en cañerías, embutidas o a la vista, o colocadas en sistema de cable canales. El cable canal está permitido para la colocación para una instalación fija. O sea, es como un... no es lo mismo, pero es como un caño. Y cables con envoltura de protección según normas IRAM 21.178 o IRAM 62.266. Y esto acá, colocados en cañería, embutidas o a la vista, o colocados en sistema de cable canales subterráneos, enterrados directamente o en conductos enterrados. Fíjense que yo acá me descargué, tengo un quilombo de archivos, pero bueno, no sé dónde lo dejé, pero era en donde se mostraba claramente la diferencia, o sea, se mostraba cuando un conductor, cuando un conductor cumplía con la norma 247-3, que es el conductor simple aislado, y el conductor IRAM 2178 es el tipo energía, para que lo sepan. Básicamente es eso. A ver, porque lo quiero encontrar porque era algo muy útil. Acá. Fíjense, este conductor, que es el simple aislado, a ver si más abajo no está. Este conductor es el simple aislado y cumple con la norma IRAM 247-3. Y este es el tipo energía, que cumple con la norma IRAM 2178 o 62.266. Fíjense, 2178 es esta de acá. 2178 y 62.266 es esta de acá. Y lo mismo ocurre con esta, 62.267 sería esta de acá. Bueno, después otras cosas interesantes, bueno, son en el tema de las canalizaciones embutidas, que en caso de que haya una, por ejemplo, se deba hacer sí o sí una instalación con una cañería NU, que se coloque cable subtipo energía. Fíjense, tenemos acá, por eso les digo que es tan importante esta reglamentación, porque está aclarado un montón de cosas. Dice, por ejemplo, cuando no sea posible evitar la colocación de conductos y cañerías en forma de U, por ejemplo, en los cruces por debajo de los pisos, u otra forma que facilite la acumulación de agua, se deben colocar únicamente cables conformes a IRAM 2178 o IRAM 62.266. Y aclara que sean en cañerías normalizadas de material sintético, plástico o metálico,
En este último caso, no puede ser, tengan en cuenta, la cañería metálica, la negra. ¿Por qué? Porque dice, debe estar protegido adecuadamente contra la corrosión, por ejemplo, hierro galvanizado o acero inoxidable. Por eso, o sea, hay 1000 cosas acá para ver que son súper interesantes. Ahora se los voy a mostrar, se los voy a enviar, perdón, así lo tienen. Y acá entiendo de que es medio engorroso esto de las normas, pero la verdad que es interesante por lo menos conocerlo. Fíjense, tenemos los diferentes tipos de normas y que esta norma es cable aislado con PVC para tensiones nominales de hasta 450, 700 volt, cables unipolares sin envoltura para instalaciones fijas. Y así aclara cada uno de los conductores. Esto está muy bueno porque en un pantallazo general tenemos, vamos a descargarlo así ya nos queda, tenemos en un pantallazo general sabemos o conocemos cuáles son los tipos de conductores de los que hace referencia cada tipo de norma. Entonces eso también es muy interesante de saber. Bueno, a ver, ¿con qué otra cosa tenemos que seguir? Escucho consultas, no sé si alguien tiene alguna. Cualquier cosa me preguntan. Bueno, esto ya está. Vamos a cerrarlo. Bueno, hablando de los disyuntores diferenciales todavía, les quiero hacer una aclaración. Nosotros tenemos dos tipos de contactos en una instalación eléctrica. Podemos tener un contacto directo o un contacto indirecto que produce una fuga. Es decir, nosotros podemos tocar de manera directa una parte activa de una instalación, por ejemplo, un cable que está pelado. Nosotros tocamos ese conductor pelado y eso se denomina un contacto directo. Para ese y para el contacto indirecto está destinado el disyuntor diferencial para protegernos de ese tipo de contactos. Ya sea en un cable pelado o, por ejemplo, el embarrado que se llama, que es esto de acá. Fíjense, esto de acá es una centralización de contadores en un edificio, por ejemplo. Entonces, esto de acá son las tres fases, son barras de cobre. Fíjense que tenemos las tres fases, R, S y T, y la cuarta barra es el neutro. Esto está protegido por un acrílico, pero en caso de que uno lo toque de manera accidental, estaría, bueno, en este caso, este tipo de embarrado no está protegido por un disyuntor, porque justamente es la centralización de contadores, pero digo, esto es un embarrado. Entonces, hay un contacto directo cuando nosotros tocamos eso de ahí. En cambio, un contacto indirecto se da debido a un fallo de un aislamiento, por ejemplo, cuando se produce el fallo de un aislamiento en un conductor de lo que integre el motor de una heladera, por ejemplo, ¿qué pasa? Ese conductor falló el aislamiento, tocó el chasis de la heladera y la heladera quedó a masa, quedó electrificada. Entonces, cuando nosotros vamos a tocar ahí la heladera, nos produce un contacto indirecto, porque indirectamente estamos tocando algo que tiene tensión. No es directamente el cable que nosotros estamos tocando, sino que estamos tocando el chasis que está a masa debido a un fallo del aislamiento del conductor. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, eso es
más que nada el tema de disyuntores. Otro tipo de protección que se tienen, que no se ven muy a menudo en las casas, sí más en la industria, son los protectores de sobre y baja tensión. Justamente, como lo dice la palabra, lo que hacen es proteger de una elevada tensión o de una baja tensión. Cualquiera de las dos situaciones puede producir algún daño a un artefacto, a un equipo que esté conectado a un motor o a dispositivos electrónicos. Bueno, entonces, al detectar una sobretensión o una baja tensión, activa y lo que hace es cortar, directamente corta la tensión. Hasta que, bueno, ya veremos el funcionamiento más adelante, hasta que se normalice. Dice, este dispositivo interrumpe la corriente eléctrica del circuito cuando la tensión de la red sufre variaciones que pueden dañar los artefactos u equipos conectados al mismo, reconectándola en forma automática con un cierto retardo cuando la tensión se normaliza. Su operación es totalmente automática, tanto en la desconexión como en la reconexión de la alimentación. Puede puentearse el protector con solo mover la llave a palanca de su frente a la posición sin protección. Y bueno, que su conexión depende de cada tipo de dispositivo en forma directa, a través de contactores o disyuntores diferenciales. Y bueno, después las presentaciones obviamente puede haber monofásicos, trifásicos y son enchufables, es decir, que la protección viene es un aparato que tiene un enchufe, el que uno conecta en el enchufe, en el tomacorriente que está amurado a la pared, y ese protector de sobretensiones a su vez tiene incorporado un tomacorriente que está siendo censado por el protector, y en caso de que haya una sobre o baja tensión, interrumpe el paso de corriente entre la ficha macho y el tomacorriente que viene integrado en el protector. Bueno, esto de acá es un protector de sobretensiones permanentes. Es para cuando, por ejemplo, si cae un rayo, deriva a la tierra y protege la instalación. Esto va conectado de manera paralela al tablero principal. Y por otro lado tenemos protectores de sobretensiones transitorias, que justamente es, por ejemplo, que en un caso la tensión se eleva, en vez de 220 pasa a 250 volts, listo, corta justo acá, 252 volts, corta la tensión porque entiende de que es muy alta y puede dañar algún electrodoméstico. Fíjense, ahora nos vamos a centrar en este de acá. Este protector de sobretensiones tiene una tensión de alimentación, o sea, una tensión de trabajo de 220 volts. ¿Qué pasa? Cuando la tensión supera los 252 volts, abre el circuito para protegerlo y queda censando, queda fijándose si la tensión se elevó o si se redujo o si se mantuvo igual. ¿Cuándo va a reconectar? Cuando la tensión disminuya a 244 volts o menos. Tiene un error de más o menos 3 volts. Y la apertura por baja tensión, es decir, cuando haya una disminución de la tensión, va a ser a partir de los 176 volts. ¿Cuánto tiempo demoraría? Por ejemplo, una sobretensión de 260 volts. ¿Cuánto demora en conectarse nuevamente? Entre 2 a 4 minutos. Y
el retardo que tiene para desconectarse es de unos 20 milisegundos. Esto es sobre este protector, porque en este caso es bueno, es diferente. O sea, es cuando esto lo que protege es de una caída de un rayo, por ejemplo. Entonces lo que hace uno es poner neutro acá, las tres fases acá, y después de acá sale para la térmica de corte general. Esto no es que interrumpe el paso de corriente, eso entiendan, esto es diferente. Esto de acá no interrumpe el paso de corriente, sino que deriva la tensión que tiene el rayo al caer en la línea, viene y deriva a la protección eléctrica, es decir, a la jabalina, va directamente para ahí. Y es como que el rayo viene por acá, va por la jabalina y no pasa para la térmica de corte general. Por lo tanto, esto no es que uno de alguna manera interrumpe el paso de corriente, sino que lo que hace es derivar el voltaje o derivar el rayo hacia la tierra, y entonces impide que ingrese a la instalación. En cambio, esto interrumpe el paso y deja sin tensión la instalación. Fíjense que acá tenemos una perillita que, si la subimos, dice protegido, y para abajo sin protección. Por lo tanto, si nosotros decidimos de igual manera, no sé si alguien me habló. No. Si nosotros, por ejemplo, decidimos, a pesar de que haya cortado, necesitamos igualmente seguir utilizando lo que estemos usando, y decidimos no tener protección, bajamos esta perilla, queda sin protección, y fíjense que ahí nos está indicando con un piloto, una luz piloto, que el dispositivo no está actuando y que está sin protección. Y bueno, y obviamente acá tenemos tres pilotos en donde nos indica el estado de la línea: normal, baja, alta, protector de sobre y baja tensión, monofásico de 5000 watts, eso es la potencia que soporta este protector. Y bueno, y apenas ahí se nota 220 volts de corriente alterna, 50 Hz. Eso serían las características principales de un protector de sobretensiones. Esto, por ejemplo, puede ser útil para la instalación en un ciber, por ejemplo, donde nosotros tenemos varias máquinas y nos interesa protegerlas de cualquier sobretensión o baja tensión que haya. Bueno, modelos más habituales que tenemos: protectores que interrumpen directamente la corriente eléctrica, que sería este de acá. Protectores que interrumpen la corriente eléctrica a través de un contactor, que los contactores, ya los veremos más adelante, es un interruptor, pero que maneja una carga mucho más grande. Es como una tecla, pero que se acciona de otra manera, que se utiliza para otra cosa, pero básicamente la función que cumple es la de un interruptor, de la apertura o el cierre de un circuito, dependiendo de una señal. Entonces, básicamente el protector manda la señal al contactor y el contactor se encarga de cerrar y abrir el circuito. Ya después, más adelante, veremos el funcionamiento de un contactor. Bueno, por otro lado, protectores que interrumpen la corriente eléctrica utilizando el disyuntor diferencial como interruptor. Y bueno, los diagramas de conexión ya los veremos más adelante, pero bueno, en principio los más básicos es este, que ingresa fase y neutro y egresa obviamente fase y neutro. Bueno, no sé si tienen alguna duda de cómo funciona alguno de los protectores, si tienen alguna duda de otra cosa.
y me quieren preguntar. Pregunto, todos van en el tablero principal, ¿no? No necesariamente, dependiendo qué es lo que uno quiera proteger. Por ejemplo, si uno quiere proteger toda la instalación de una sobretensión o una baja tensión, sí, porque estarías interrumpiendo toda la instalación. Ahora, si vos solamente te interesa que lo que quede protegido sea, por ejemplo, un aire acondicionado o la heladera o, bueno, lo que sea, ya te digo, tenés diferentes modelos. Protector sobre tensiones enchufable. Fíjense, este tipo de protectores es lo que yo les decía. Ahí no sé si se alcanza a ver. Tiene las tres patitas que son las que irían al toma corriente que está en la pared. Y acá ustedes enchufarían lo que desean proteger. Entonces, hay de diferentes o con diferentes encastres o formas de instalarlo. Enchufable o con Real DIN, que sería el Real DIN con Real DIN, que es este tipo. O sea, bueno, justo esto es un protector de sobretensiones permanentes. Pero bueno, en definitiva, no necesariamente. Bueno, es lo que ya les estaba mostrando hoy, ¿no? No necesariamente va en el tablero general. Me perdí acá. Bueno, seguimos con el tema de seguridad. La protección, nuestro objetivo es siempre proteger de la electricidad a las personas, los animales y las cosas, y siempre fijarnos qué puede llegar a suceder, siempre prever una eventualidad. Por ejemplo, es muy importante que ustedes, como les decía hoy, uno está acostumbrado a que la alimentación de una termomagnética esté dada por la parte de arriba, pero en caso de que sea al revés, se debe señalizar. Entonces, por razones de seguridad siempre se debe señalizar, por razones de seguridad siempre se debe, por ejemplo, cuando uno está trabajando en una institución, por ejemplo, que es grande y que no está al lado del tablero y que no es la única persona la que está ahí. Por ejemplo, en un domicilio uno sabe que está el electricista trabajando, pero en cambio en un club o en una escuela uno baja la térmica y va una profesora a querer dar clase, está sin luz, va y da luz y vos estás quedándote pegado. Entonces es muy importante que ustedes señalicen que están trabajando, que obstaculicen la posibilidad de subir una termomagnética para dar luz. Vienen unos, no son, en realidad no es un candado, sino que es un dispositivo que se pone en las termomagnéticas, que después le voy a mandar una foto porque no sé cómo se llama. Si alguien sabe que me diga. Que lo que hacen es trabar la palanquita de la termomagnética y de esa manera impiden que uno la pueda levantar. Entonces después sí se le pone después un candado a ese dispositivo y de esa manera ustedes tienen la llave en todo momento y de esa manera se aseguran de que nadie va a levantar la termomagnética. Bueno, para el instalador, todo el tiempo usar el sentido común, suponer y prever cualquier eventualidad y obviamente no pensar que no va a pasar, porque a veces pasa. Y es fundamental que ustedes estén ahí concentrados en el trabajo, pensando qué es lo que puede salir mal y previéndolo y tratando de evitarlo en la mayoría de las situaciones. Bueno, riesgo eléctrico.
Entendemos por riesgo eléctrico a la proximidad de un daño, y si decimos riesgo eléctrico significa la proximidad de un daño debido a la electricidad. Las personas, animales y cosas están expuestos a posibles daños, y si se accede a un elemento con tensión, la corriente puede circular a través del cuerpo de un ser vivo hacia la tierra, entre el vivo y tierra, ocasionándole distintos daños o la muerte. Por eso es tan importante también que ustedes tengan un calzado adecuado, porque no es lo mismo estar en hojota haciendo un trabajo de electricidad que con zapatos de trabajo, que es lo que yo les dije a principio de año, que vayan con, sí, dentro de lo posible, con un calzado de seguridad, por lo menos para estar aislados y en caso de tener un contacto con algún cable o algo con tensión, que estén aislados del piso. O sea, es algo fundamental eso. Y es lo que te permite trabajar con tensión en algunos casos, que uno puede estar en contacto con el conductor y que a uno no le pase nada. Bueno, acá hablamos de los contactos directos e indirectos. Todos los equipos y aparatos deben tener protección contra contactos directos o indirectos o ambos, y o combinación de la protección. Protección contra contactos directos. Evitar contacto con partes activas, como por ejemplo una parte activa es el embarrado de una instalación, o por ejemplo un conductor eléctrico que esté pelado, es una parte activa de la instalación. Ahora, una protección contra contactos indirectos dice evitar el contacto con las masas que pudieran estar bajo tensión por una falla de aislamiento o de los equipos conectados, como por ejemplo una heladera. Protección de partes activas. El aislamiento debe soportar las exigencias eléctricas, mecánicas, térmicas y químicas. Protección por barrera o envoltura es una. Protección por puesta fuera de alcance para evitar el contacto inadvertido. Por ejemplo, un ejemplo medio exagerado, pero una red de distribución con un conductor que es desnudo, un conductor de aluminio desnudo, está fuera de alcance para una persona, porque está a un montón de metros de altura, y justamente de esa manera se lo protege. Y por otro lado, con obstáculos. ¿Por qué? Porque está todo cercado para que uno no vaya. Entiendo de que estamos poniendo un ejemplo un poco exagerado, pero quiere decir eso. Y después, protección por dispositivos a corriente diferencial de fuga, que es el disyuntor diferencial. Tengan en cuenta que disyuntor no es lo mismo que disyuntor diferencial, pero que uno está acostumbrado a decir disyuntor y térmica. Todo circuito terminal debe estar protegido con un disyuntor diferencial. Este dispositivo no es medida de protección completa, es necesario combinar con otros sistemas de protección, interruptores termomagnéticos y conexión a tierra con protección eléctrica. Se utiliza para protección de personas y cosas, pero no es un aparato de protección total y maravillosa. Sí es parte de los elementos de protección. Obviamente, no es algo mágico, y acá, ahora, lo siguiente que vamos a ver, es importante que lo entiendan, que por qué en algunos casos no funciona. Es importante entender que no protege en caso de contacto directo de dos partes conductoras activas de potencia diferente. Es decir, si yo agarro y meto en un tomacorriente, medio asesino, pero meto con un clavo en la fase y con el otro clavo meto en el neutro, yo soy la resistencia, y ahí no detecta una fuga de corriente, porque no existe, no hay ninguna fuga de corriente. Toda la corriente que pase por mi cuerpo va a ser consumida por mi cuerpo. Y el disyuntor diferencial no va a actuar en ese caso, porque fuga no hay, excepto que yo esté descalzo y un poco de electricidad se fugue por mis pies y demás. Pero en caso de que ustedes toquen fase y neutro, no va a haber fuga y el disyuntor no va a saltar y ustedes van a quedar durito. Lo mismo entre dos fases en una instalación trifásica.
Por eso es tan importante que ustedes entiendan el funcionamiento y en caso de que ustedes deban trabajar con tensión, que tengan esos cuidados, de no estar tocando la fase y después decir, ah bueno, toco el neutro, total, como no tiene tensión no me va a pasar nada. Todo lo contrario, van a electrocutarse de seguro. Al igual que cuando uno esté trabajando con una fase, por ejemplo, que otra persona que esté al lado esté alejada porque también el contacto produce que queden pegados los dos, digamos. Claro, sí, tal cual. O sea, eso también, si por ejemplo ustedes están en lo de un cliente, que no sé, están trabajando y le está cebando mate el tipo, y ustedes en un momento tienen que trabajar con tensión porque no pueden cortar la luz por lo que sea, le explican al cliente, mirá, yo tengo que trabajar con tensión ahora, no me toque, que no venga ni el perro, porque vos capaz que al cliente le explicás, pero el perro está dando vuelta ahí y el perro no tiene calzado de seguridad, el perro está dando vuelta, se te asoma y hace tierra a él, y a vos te hace tierra también. ¿Por qué? Porque vos estás, si bien vos estás aislado del suelo, cuando el perro te está tocando, haces masa y vos estás tocando la fase, entonces vos y el perro no la cuentan. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas es muy importante que lo tengan en cuenta. O por ejemplo, otra cosa, si ustedes están con la fase en la mano, es medio complicado de... A ver. Si ustedes están con la fase en la mano y... No sé si me ven, yo no me veo. Ahí está. Si ustedes están con la fase en la mano acá, y acá tienen, por ejemplo, el retorno que va a una lámpara. Al tocar ustedes las dos partes, ustedes son el conductor. ¿Por qué? Porque acá tienen la fase y acá tienen el consumo, que si ustedes lo juntan así, prende la lámpara. Pero si ustedes tocan las dos partes conductoras, o sea, la fase y el retorno, ahí sí los patea por más aislado que estén. ¿Por qué? Porque ustedes son el conductor. Ustedes tocan las dos cosas y ahí los patea. ¿Cómo se debe hacer? Esta es la fase y esto es el retorno. Deben tener en cuenta de que no debe haber un gran consumo en este cable, que si bien está sin tensión, que cuando lo conecten no haya mucho consumo o que esté todo desenchufado. ¿Por qué? Porque si no, cuando ustedes hacen así, esto está aislado pero las puntas no, ustedes tienen que, en vez de tocar así, porque ahí sí les daría corriente porque pasa a través de ustedes, deben hacer esto y una vez mantener el contacto entre los dos cables y después empezar a empalmar. Evítenlo lo más posible. No es algo seguro, no es algo recomendable. No. Se los explico para que ustedes entiendan el funcionamiento de cómo puede uno trabajar con tensión, en qué momentos. Lo que yo en los únicos lugares que trabajo con tensión es, por ejemplo, en el cambio de una termomagnética de corte general en lo que está detrás del pilar, en el tablero principal. Te llama un cliente porque te dice, mira, el fusible que tenía se jodió y necesito poner una termomagnética. Entonces, pedir la suspensión del servicio, bueno, es bastante complicado en ENERSA, entonces uno trabaja con tensión ahí. Pero eso es bastante sencillo porque uno ya tiene todo preparado en la termomagnética, tiene todo listo, y una vez que lo último que uno saca es la fase, por ejemplo. Entonces, listo, ya tiene todo lo otro armado, la termomagnética baja y no hay ningún consumo. Pero no pueden estar tocando dos cosas a la vez, la fase y otro cable, porque pasa por ustedes. Eso me parece súper importante que lo entiendan para trabajar tranquilos con tensión en caso de que lo necesiten. No es algo que recomiendo ni que me parece que sea lo ideal. En un caso extremo sí, lo tengan como herramienta, pero no es lo mejor. ¿Qué más? Guantes de cuero, nosotros usamos mucho los guantes de descarnes, esos flexibles que ayudan un montón.
exactamente. Eso también, ténganlo en cuenta. Es una protección más y bastante buena. Úsenlos al momento de estar trabajando con tensión. Después sáquenselo porque si no empiezan a transpirar los guantes, empiezan a humedecerse y dejan de ser aislantes. Pero sí, realmente es así. Es algo bastante útil. Y más que nada en lugares, por ejemplo, muchas veces pasa que los cables que te dejan en el tablero principal son muy cortos y está muy complicado trabajar. Y en ese caso yo personalmente le digo, mira, no, yo si necesitas hacerlo o se pide la suspensión o del servicio y se hace sin tensión o que llame a otra persona. Yo, total, o sea, no se justifica arriesgarse por unos mangos, la verdad que no tiene sentido. Bueno, por otro lado, tengan en cuenta que se pueden ir produciendo pérdidas mínimas por varios o sea, una sumatoria de fugas eléctricas mínimas que tal vez individualmente son insignificantes, pero cuando se van sumando pueden llegar a superar los 30 mA y eso es bastante complicado de identificar porque muchas veces pasa que te llaman y te dicen, hoy se me cortó la luz varias veces, pero no es por algo definido, no es que yo prendo el horno eléctrico y salta, no es que lo levanto y enseguida salta, no, anda una horita y media y se apaga la luz y así. Entonces, ese tipo de fallas son las más difíciles de encontrar porque no es algo constante, entonces uno a la hora de buscar la falla es mucho más difícil de identificarla. Y muchas veces pasa, a eso quería llegar, que es por la humedad que hay o porque son diferentes artefactos que tienen pequeñas fugas y se van sumando y después producen una falla total. Fíjense, viene algo que se llama pinza de fuga, que es similar a la pinza amperimétrica, mejor dicho, es una pinza amperimétrica, solamente que, bueno, o sea, viéndola es lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia está en que en vez de abrazar uno solo de los dos conductores, se abrazan los dos conductores, de esta manera. Al abrazar los dos conductores, lo que estamos haciendo es lo que hace el disyuntor: censar la fuga que existe entre ellos dos, la diferencia que hay de corriente entre uno y otro. Eso es lo que está censando, la diferencia que hay. Fíjense particularmente en esta imagen. La medición que le está otorgando a la persona que mide es de 3,46 mA. Es mínima la fuga que está midiendo acá. Pero, bueno, esto también sale como 10.000 pesos, 15.000 pesos una de estas. Pero son muy útiles para identificar las fugas. Más que nada cuando son así muy de vez en cuando y no es algo puntual, como decir, prendo tal cosa y salta, o está constantemente saltando y que uno tiene la posibilidad de ir diferenciando los circuitos que hay y identificándolo. Pero muchas veces pasa que es una sumatoria de fugas lo que produce el problema. Igual, profesor, eso tendrías que cambiar toda la línea completa, digamos. ¿Cómo? Que tendrías que cambiar toda la línea completa, en definitiva, digamos. ¿De qué decís vos? ¿Haciendo referencia a qué? A la pinza esa, digamos, porque si detecta la fuga, la toma, digamos, en todo el conductor completo, en toda la línea completa, o por donde lo va pasando. No, obviamente detecta según el lugar en el que vos lo pongas. Por ejemplo, si vos lo pones debajo del disyuntor, te está censando la fuga a tierra que hay, la fuga, mejor dicho, no sé,
la fuga que hay en todos los circuitos que pasan o que están bajo ese disyuntor. Ahora, una manera, por ejemplo, es si vos tenés un disyuntor y 5 termomagnéticas, 5 circuitos, los bajás todos y vas levantando de a uno. Levantás el primero y te da 1 mA. Levantás la segunda termomagnética y te da la medición te da 3. Entonces vos ya sabés que la primera termomagnética genera una fuga de 1 mA, la segunda de 2 y la número 5 de 15, ponele. Bueno, listo. Entonces estás bastante encaminado en que la que mayor fuga tiene es esa. Empezás a fijarte si desconectando, por ejemplo, tales electrodomésticos que están en ese quinto circuito, disminuye la fuga. Entonces vas identificando cuál puede ser el problema. Esa es una posibilidad. Y si vos querés saber puntualmente la fuga que tiene una heladera, le pones el chicote ese que les mostré el otro día, que tiene una ficha macho y una ficha hembra, y medís la fuga puntualmente de ese electrodoméstico. Pero no puede haber una fuga en el cableado, digamos, fijo. Sí. Por ejemplo, se derritió un cable. El tema es que, a ver, dependiendo del valor de la fuga. Porque, por ejemplo, en el caso de que se derrita un cable y esté fugando electricidad, en general, esas fugas tienen valores muy altos y producen que instantáneamente el disyuntor salte. En cambio, si hay humedad y solamente ocurre cuando hay mucha humedad, puede ser que esa fuga sea de vez en cuando, que suceda de vez en cuando. Entonces, por eso la fuga puede estar tanto en el electrodoméstico como en la instalación fija, ya sea porque pincharon el cable cuando atornillaron una cajita de luz y pusieron un tornillo con punta, ya sea porque pusieron un calefón eléctrico con cable de 2,5 y se derritió el cable y tocó la cañería. Hay miles, por ejemplo, eso está lleno. Apliques en un patio que llovió y se llenó de agua. Eso es lo más común que hay. O sea, después de la lluvia te llaman y te dicen, che, me quedé sin luz, por ejemplo. Teniendo en cuenta esos problemas tan frecuentes que suceden, es que uno debe hacer una correcta división de los circuitos a la hora de diseñar una instalación. Es decir, si ustedes saben que muy frecuentemente sucede que en un patio se llena de agua, a ver, entiendo de que no se deben llenar de agua, obviamente, pero uno prevé muchas cosas, porque capaz que vos haces la instalación originalmente, pero después viene otro e instala cualquier aplique que no es para afuera y todo lo demás, genera una fuga. Entonces vos por teléfono al cliente ya le decís, mirá, baja todo y andá subiendo de a uno. Cuando identifique qué es el patio, lo dejás ese bajo y yo voy mañana, por ejemplo. Tenés más, te brinda más confort a la hora de la utilización de la instalación, y además, bueno, mucho más rápido de identificar el problema, porque ya sabés que está en ese circuito. Hay casas que tienen solamente un circuito y tenés que andar desarmando toda la instalación para fijarte cuál es la parte en la que se encuentra la fuga. Pero sí, no sé si tienen alguna otra consulta sobre eso. No sé si, Daniela, te respondí lo que me preguntabas o me fui para otro lado, pero creo que sí. No, sí, entendí, porque justamente creo que iba de la mano con lo que había dicho Gustavo, me parece, que es el otro chico Sí. que habló. Que claro, que si es en la instalación fija, tenés que sacar todo el cableado. Tal cual. E ir fijándote. Tal cual. Sí, muchas veces pasa que, por ejemplo, tienen un solo circuito y del disyuntor salen 4 cables de fase y 4 cables de neutro. Entonces sacan todo y van poniendo de a uno. Entonces se van fijando. Bueno, cuando pongo tal cable, salta el disyuntor. Listo.
empiezo a seguir ese conductor hasta la primera caja de inspección que vea y así sucesivamente hasta llegar a otra división de ese conductor. Y así voy aislando y cada vez voy encerrando más el problema. Hasta encontrar que, por ejemplo, es una línea de toma corriente que están a la altura de la 45 centímetros del piso, que están sobre una pared húmeda. Listo. Cantado que es eso. O sea, por eso es muy variable las fallas. Tienen de todo. Bueno. Otra cosa son los efectos del paso de la corriente eléctrica por el cuerpo, que pueden ser cardíacos o tetánicos. Los cardíacos, bueno, que se altera el ritmo cardíaco o se para el corazón. Y tetánicos, que son una contracción muscular. La verdad que es muy feo de ver, yo lo vi en video y la verdad que te da ganas de dejar de ser electricista porque es horrible. Si uno ve cómo se contraen todos los músculos del cuerpo y uno se arquea entero. La verdad que no se los recomiendo que lo vean. Bueno, a ver, y tengan en cuenta que lo que yo les decía hoy del disyuntor que no es mágico, se sabe de casos que me han comentado que un albañil, por ejemplo, estaba trabajando con una hormigonera y cuando la agarra se queda pegado, le empiezan a sangrar los oídos y la nariz y disyuntor había y estaba en correcto funcionamiento y demás. Y sin embargo, no saltó el disyuntor y lo pudieron despegar los compañeros. Pero digo, no es mágico el disyuntor. Para que lo tengan en cuenta también, que uno a veces se confía plenamente y la verdad que no es tan así. Así que bueno. Acá, bueno, recorrido de la corriente a través del cuerpo, esto es dependiendo de que a veces no es mortal, dependiendo del recorrido del cuerpo, por eso es que están estas imágenes. No es lo mismo cuando uno agarra con los dos brazos, por ejemplo, que uno agarra algo con fase acá y hace la descarga y que la corriente circule de esta manera, a que circule por el lado derecho, por el lado izquierdo, o sea, eso varía un montonazo, no es todo lo mismo. Bueno, lesiones más frecuentes producidas por la electricidad. Con paso de corriente, o sea que pase la corriente a través de nuestro cuerpo, puede ser la muerte por paro cardíaco, quemaduras internas y externas y lesiones secundarias por caídas y golpes. Muchas veces nos pasa que, no nos pasa, pero digo, es frecuente muchas veces que la lesión se produce más por la caída, porque por ejemplo uno está trabajando a una altura de 5 metros y te dio una patada, tal vez no te quedaste pegado como para morirte por la patada, sino por la caída. Muchas veces pasa que no es por la corriente, sino por la caída debido al lugar en el que uno está trabajando. Y después, bueno, sin paso de corriente a través de nuestro cuerpo, pero si no, que son, por ejemplo, que se generan arcos o cuando hay un cortocircuito, saltan pedacitos de cobre y pueden lastimarnos los ojos o producirnos quemaduras. Así que eso también es algo a tener en cuenta. Y acá me parecía. Bueno, por último, les quería mostrar los efectos que tiene la electricidad en el cuerpo humano. Fíjense, esto de acá en esta columna se indican los miliamperes. De 1 a 3 miliamperes el efecto es de percepción y el paso de la corriente produce un cosquilleo, pero no existe peligro. De 3 a 10 miliamperes hay una electrización y el paso de la corriente produce movimientos reflejos. Por otro lado,
a los 10 mA se produce la tetanización. El paso de corriente provoca contracciones musculares o agarrotamiento. A los 25 mA, un paro respiratorio si la corriente atraviesa el cerebro. Y entre 25 a 30 mA, asfixia si la corriente atraviesa el tórax. Y bueno, después de 60 a 75, una fibrilación ventricular si la corriente atraviesa el corazón. Fíjense, algo importante es, por ejemplo, ustedes tienen algo con tensión, o mejor dicho, no saben si tiene tensión esto de acá y lo van a tocar, nunca lo toquen así. ¿Por qué? Porque justamente el paso de la corriente a través de nuestro cuerpo produce tetanización, que es que los músculos se queden duros. Entonces, o se contraigan. En caso de que uno vaya a tocar algo que tiene tensión, o no lo sabe, justamente, no lo toque así. ¿Por qué? Porque si tiene tensión, uno se tetaniza o se contraen los músculos y lo agarra más todavía. En cambio, si uno lo va a tocar de esta manera, el reflejo es la contracción, va a producir un desprendimiento de lo que uno esté tocando. Entonces siempre acostúmbrense, un poste de luz que ustedes se quieren apoyar, lo tocan así, 2 segundos, total se van a dar cuenta enseguida si tiene tensión o no, pero siempre de esta manera. Uno no anda con un buscapolvo en el bolsillo para fijarse, pero si no, siempre de esta manera. Lo que tengan duda, de esta manera. La verdad que es algo muy útil porque de esa manera pueden evitar quedarse pegados, porque si no, agarran y se contrae el músculo y quedan agarrados. Bueno, y efectos de la corriente eléctrica: intensidad, duración y el efecto. Bueno, esto es lo mismo, es similar a este de acá. Pero fíjense, por ejemplo, entre 15 y 20 mA, una duración del choque de minutos, hay una contracción de brazos, dificultad respiratoria, aumento de la presión arterial, límite de la tolerancia. Y fíjense con qué poco está la imposibilidad de no poder soltarse. Por ejemplo, de 1 a 15 mA, independientemente de la duración del choque, se producen desde cosquilleos hasta la tetanización muscular, la imposibilidad de soltarse. Eso es lo más grave, la imposibilidad de soltarse. Así que bueno, siempre tengan mucho cuidado, no miedo, pero sí cuidado y respeto de la electricidad, que conociéndola cómo funciona, la verdad que es muy linda y es re interesante aprender sobre este tema. Pero bueno, no sé si tienen alguna duda de esto, de lo anterior, del funcionamiento de algo en particular que hayamos dado. Me preguntan. El apunte este que nos estás mostrando, ¿nos podés pasar? Sí, me recolgué, pero sí. Esto, Buenísimo. y ya va a estar subida. Dos cositas. Ya va a estar subida hoy o mañana. Voy a subir la clase de hoy. Ya está subida la clase de la semana pasada, el apunte de la semana pasada. Y les voy a tratar de subir una tarea en donde ustedes van a tener que completar desde la... desde la plataforma, desde el Google Classroom, desde ahí, es un cuestionario. Así puedo ir evaluando en qué hay que reforzar. Les pido por favor que si hay algo que no lo saben, que no lo busquen para responder bien solamente. Porque mi objetivo de ese tipo de tareas va a ser ver en qué hay que reforzar y poder hacer alguna clase que sea de complemento, en donde reveamos lo que se vio hasta ahora, y en caso de que yo vea que no entendieron bien el funcionamiento de
pinza perimétrica, por ejemplo, o de o cómo conectar un tomacorriente o lo que sea, yo necesito que me sean sinceros y me digan, che, mirá, no entendí esto, necesito que reveamos esto, o si me quieren mandar por WhatsApp, así yo en función de eso armo una clase en la que abarque ciertos temas que ustedes sientan que deben reforzar. Para mí sería lo mejor eso. Así que les pido ahí un poquito de colaboración en eso, de que si me pueden comentar. Si quieren mandarme por WhatsApp, joya. Además de que, bueno, de que las tareas que hagamos, que traten de hacerlas de la manera más sincera posible. Entiendo que si necesitan consultar algo, pero no que se pongan a contestarla con el apunte al lado, obviamente. ¿Se acuerda de la tercera clavícula de la pinza amperométrica que decía para externo? Ajá. Yo estuve averiguando y es para medir, digamos, el amperaje de una forma externa, digamos, ¿no es cierto? Miramos. Tiene que venir junto con la pinza, o capaz que ya no viene más, un dispositivo que se usan los tres cables. Entonces uno lo conecta, por decirle, a fase, neutro, y el tercer cable ese es el que toma la diferencia, digamos, que hace el testeo del amperaje que está pasando ahí. O sea, que, por ejemplo, el común y el de fase irían en fase y neutro en un toma corriente, y el otro... Y el otro supuestamente trae como un aparatito que va como una mordaza, digamos, no lo busqué, Ajá. y se pone en el medio, digamos, y es el que testea la línea, digamos. Mira vos. Claro. Digo, la resistencia, perdón, del cable, que era para medir la resistencia de los cables, algo así era. Ajá. No sé si me di a entender, lo expliqué mal. Es para medir la resistencia de los conductores, para eso era. Bien. Claro. Está bien. Mira vos, claro. Y sí, pero es raro porque si es la resistencia de un conductor sería muy baja la resistencia. Claro, es para medir, digamos, o sea, se pone uno en extremo al otro, digamos, el mismo conductor, y ahí se hace la medición Mira vos. de la resistencia del conductor, digamos. Claro. Porque, digamos, todo conductor tiene una determinada resistencia, digamos. Exactamente. Era para eso lo que estuve investigando, porque me quedé con la duda para qué era. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por el aporte. Si algún otro tiene así algo que quiera aportar, también se agradece, porque la verdad que yo por lo menos soy re curioso y esas cosas están buenas para saberlo. Pero bueno, en definitiva, por el momento ya estaríamos, y hoy seguramente ya esté la clase subida a YouTube. No sé si Franco también la grabó, así que estaría buenísimo. Bueno, gente, por el momento nada más. Nos veremos el miércoles que viene a la misma hora. Y nada más. Bueno, muchas gracias, profesor. Hasta la próxima. Bueno. Entonces, hasta luego a todos. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos.